Hola, soy Juan Marcos Aguirre Leiva. El Incoterm FCA o Free Carrier To o Franco Transportista al lugar convenido es un acuerdo comercial que se establece entre el comprador y el vendedor para que el punto de entrega de las mercancías sea en un lugar determinado del país de origen. En este caso normalmente son terminales marítimas, eh, ferroviarias, aeroportuarias, y básicamente es ponerse de acuerdo en que la obligación del vendedor es tener todo lo que viene siendo los documentos, mercancías, todos los productos que sean sujetos a la exportación, packing list, embalaje, etcétera, listo para la exportación, y también correr con los gastos aduanales a que se refiere ese movimiento. Adicional a esto, tiene que cubrir con todos los gastos de transportación hasta el lugar convenido, y a partir de ese momento en que los dejan en el lugar que pactaron, en ese momento el comprador corre con toda la responsabilidad, riesgos y gastos para hacer la mercancía que llegue a su destino final. Entonces, por ejemplo, si pactaron una terminal portuaria, las maniobras que a partir de que se deja de ahí y lo que conlleve como gastos adicionales, a partir de ese momento son a cuenta del comprador. Entonces el comprador, como obligación, pues tiene que hacer el pago de la mercancía, su transporte para internar la mercancía en el país de origen, en el medio que más le competa, y también obviamente el pago de los aranceles, impuestos y todos los gastos que competen a la llegada de sus mercancías. Y aquí cabe diferenciar que este Incoterm, una función importante, sabiéndolo emplear adecuadamente, puede suplir riesgos que muchas veces el Incoterm Ex-Works no cubre. Por ejemplo, las maniobras a cargo del comprador en un Incoterm FCA corren a partir de que la mercancía llegó al punto de entrega determinado. O sea, si está en una terminal portuaria, marítima, terrestre, ferroviaria o aeroportuaria, a partir de ahí es obligación del comprador. Pero, por ejemplo, en un Incoterm Ex-Works, inclusive las maniobras que se generan en su planta, en su fábrica, son a cuenta del comprador. Muchas veces en la práctica realmente no se hace así, pero en un término estricto, esas maniobras también tendrían que ser a cuenta del comprador. Entonces tendría que posicionar un montacargas, un operador o algo para correr con este tipo de maniobras y gastos y riesgos en la recolección de la mercancía, cosa que en el Incoterm FCA van a cargo del vendedor. Entonces prácticamente se pueden evitar riesgos si se decide, por ejemplo, en este Incoterm, que el Incoterm Ex-Works no cubre. Entonces, recuerden que siempre en los Incoterms, para una adecuada decisión de cuál es el que más conviene, se toman en consideración tres cosas. Siempre van documentos del embarque, riesgos y costos. Es básicamente esos tres factores son los que influyen determinantemente para una adecuada selección del Incoterm, en el cual vamos a estipular las condiciones de compra-venta entre ambas partes, proveedor y comprador.